Bien. Entonces, estamos hablando del proceso de la leche envasada en caja, o la cajita de leche, y dijimos que se juntaba la caja junto con la caja junto con la leche en envasadora, se iba a, bueno, a la parte de expedición, y desde ahí, justo y desde ahí volvió otra vez el proceso de logístico de transporte. Una vez que tenemos el proceso de logística y transporte, dijimos que iba a ir a un mayorista y ese va ya a otro transporte que hace la distribución minorista y finalmente en los super o en los comercios se vende la caja de leche. Bien. Si nosotros quisiéramos integrar o hacer una integración completa de toda la cadena de valor de ese producto, deberíamos desde comprar un campo, comprar una pastera, por así decirlo, comprar una laminadora de aluminio, una laminadora de plástico, para poder hacer la caja, la fábrica de caja, la logística, todo el transporte, y hasta tener un súper. ¿Se entiende más o menos? Ese sería un poco lo que es la idea de la integración. ¿Por qué el ejemplo también está Arcor? ¿Alguien conoce cómo funciona Arcor? ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, se escucha, pero no sé Sí, cómo sí, funciona. pero no, no sabe. Bien. Arcor tiene la fábrica de cartón y la fábrica de plástico para hacer los envoltorios de los caramelos, para hacer las bolsas, para hacer las cajas. Incluso en una parte tiene un desperdicio de que se llama de pellet y con eso tienen una usina y se generan su propia electricidad. Así que imagínense la integración que tienen. Antes estaba más integrada, después con el tiempo empezaron a empezar a tercerizar parte de su producción. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el crecimiento por integración o integrar? Es que cada uno tiene un control máximo de todos los subproductos componentes del producto final. ¿Bien? Puedo apurar una parte, una producción, puedo manejar los costos, puedo manejar los tiempos, puedo manejar los volúmenes, etcétera, etcétera. O sea, eso es como que tengo costo más barato. Eso es la principal ventaja. Quizás la desventaja es que se genera una empresa tan pesada que si a una de las partes le va mal a todas. Bien, imagínense que si le va mal a la fábrica de cajas, de cartón, también le va a ir mal a la fábrica de leche y generalmente va a entorpecer el trabajo del tambo, de la misma empresa. Porque uno no sale a la venta a otros competidores. O sea, yo no le vendería leche a mi empresa y a la competencia mía. ¿Entiendes? Esa sería un poco la idea. Entonces, la desventaja es que cualquier problema dentro de cualquiera de las empresas que tiene uno no genera un conflicto en toda la organización. Y a su vez se hace una empresa extremadamente pesada. Y otra de las Profe, ventajas puede llegar a ser es que si yo quiero salir del negocio, o cambiar el producto principal de mi empresa por cualquier condición, por ejemplo, la leche tuvo varios problemas de impuestos y demás, entonces, si bueno, ya el negocio de la leche no es más un negocio, o condicionamientos de precio, no es más un negocio, y ahora quiero hacer, qué sé yo, carne, y tengo todas las empresas están relacionadas a la producción de leche. ¿Sí? ¿Quién me quería decir ahí? no, no, yo le iba a consultar, eran dos cosas. Una, yo me enteré de la marca Grido, la de la heladería, Sí, que tenía inconveniente también con la entrega de lo que es el, la crema. donde ellos, porque tienen una línea, o sea, así como venden la heladería el por kilo o la bocha, como conocemos siempre, también tiene una línea que es de exportación o la que uno la compra por unidad. Ujú. Y tenían problema con los potes, no se los proveían. Yo recuerdo que cuando lanzaron esa marca tenían el pote era de plástico. Y después de un tiempo entró a venir de cartón. Y yo justo hablé con un amigo que tiene reuniones con el dueño Ujú.
y me comentó que en o sea, se dio un crecimiento que combina las dos cosas, que combina dos de las que vimos acá, porque por necesidad se vio obligado a hacer su propio empaque, Ujú. y bueno, y ahora lo termina vendiendo para otros productos, o sea, generó como si fuera otra empresa. Otra unidad de negocio. ¿Sí? Y Sí, y otra, después lo otro, profe, que yo, cuando usted empezó a hablar de que la empresa puede tener, o sea, ocupa toda la, ¿cómo es que nos dijo ahora el último caso? cadena de Ocupa valor. toda la cadena de valor del producto. Puede ser que alguna de las partes, por ejemplo, dé pérdida, pero sin embargo la mantienen para, para lo que es el fin general, ¿no es cierto? ¿Puede ser eso? Muchas veces se da. Siempre, Ah, es más, muchas veces para las empresas principales tienen variación en lo que es sus ventas, ¿no? Hay muy pocos negocios que tienen una venta estable todo el año. ¿Bien? O sea, los 365 días producen 10 por día todo el año, ni las automotrices. Por lo tanto, en las variaciones, una empresa se diseña y tiene los recursos para una producción específica. No tiene para el óptimo, siempre se habla del óptimo de la escala. El óptimo de la escala cuando hablo es de cantidad de productos al precio. Bien. El óptimo de la escala es uno. Si me paso, pierdo, y si me quedo, y si vendo menos, eh, también pierdo. ¿Cierto? O sea, eh, no es que yo más venda, más gano. Hay muchas veces que yo voy vendiendo mayor cantidad y hasta un punto es eficiente y después empieza a ser ineficiente. Bueno, eso ya lo vamos a ver en un gráfico, pero se llama el óptimo de la escala. Yo voy variando la cantidad en razón al precio y debido a mis costos, va a haber un punto donde es el óptimo. Y después gano menos. No quiere decir que pierda, pero gano menos que en ese punto. Bueno, cuando hay variación en la empresa principal, muchas veces la empresa, como es grande, es poco sensible a la variación de cantidad en función de su escala, su óptimo. Pero las empresas que son más chicas, por ejemplo, vamos a hablar de la empresa de caja de cartón, si sigue siendo proveedor único, y a lo mejor se va del óptimo de la escala y empieza a ganar menos, incluso empieza a perder. Ahora, si nosotros vemos la integración de toda la cadena de valor, y muchas veces el rendimiento general es positivo. Bien, por ejemplo, en la empresa que yo trabajaba acá en San Agustín, que es una empresa muy, muy, muy chiquitita respecto de la empresa general, que se llama NEMA. La empresa de acá de Córdoba tenía solo 500 empleados. Y era la más chiquitita de todas. La que le seguía era la de Brasil con 3.000 y las demás eran de 5.000, 7.000 empleados para acá. Y la de acá daba pérdida. Y daba pérdida que uno veía unos números millonarios. Pero sí o sí necesitaba estar porque los convenios que hacían eran a nivel mundial. Entonces, Nemak le vendía fundición de aluminio a todo el mundo, por ejemplo, de Volkswagen. A Volkswagen, pero a nivel mundial. Entonces cerraban un solo contrato. Y ese contrato decía que le tenía que proveer aluminio acá en Argentina. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces sí o sí tenían que tener la planta de acá, porque lo de acá era una miguita respecto de lo que era a nivel mundial. Pero si no lo tenían acá, esa planta, a nivel mundial no le podían cerrar el contrato o le iba a ser más difícil cerrar el contrato. Entonces, muchas veces uno tiene que aguantar una pérdida para poder ganar. Y cuando uno está más integrado, y bueno, es más fácil poder mantener esa diferencia entre aguantar una pérdida dentro de una de la parte de la cadena del producto y no perder en todo. ¿Entiendes? Es un poco, no sé si responde la pregunta. sí, sí, profe, una vez lo vi en un documental así sobre algunas empresas o algunas marcas que por ahí, por ejemplo, en alguna automotriz, Ujú. el producto de lujo por ahí generaba pérdida, pero lo compensaba con todo lo que vendía en los niveles más bajos y ese lo tenía como para darle un renombre a la marca o un estándar, pero en realidad esos En autos le donde daban pérdida, por pasa, ejemplo.
en donde pasa eso es en una de las empresas más grandes del mundo, que es Google, Claro. con YouTube. YouTube le da pérdidas, o sea, miles de millones de dólares Sí, sí, a sí. YouTube. Pero, ¿por qué lo siguen teniendo? Porque, o sea, compensan con las otras ganancias que genera la empresa y a su vez como el caballito de batalla de Es, Google es con el estar. correo. Y claro, y es, digamos, por un lado compensan la pérdida, pero también tienen un montón de usuarios y gente que usan, se muestran con eso y les da posicionamiento. Sí, sí, sí. Después venden public. Hoy la publicidad a nivel genérico de Google da ganancia y por el costo, si vos dividís cuántos visitas tenés en los distintos servicios de Google respecto de la publicidad, y capaz que YouTube, por la cantidad de recursos que se consuma para poder ofrecer el producto, es mucho mayor que cualquier otro. Pero bueno, es como, es parte del todo. En esa pierdo, pero gano en un montón de otros. Sí, Bien, sí. bueno, ahí cerramos lo que era el crecimiento por integración, como para que lo tengan presente. Vamos a volver a cadena de valor más adelante, cuando veamos diseño de producto, vamos a ver un poquito lo que es cadena de valor, y vamos a ver lo que es el ciclo de vida del producto. Bien, pero nos quedemos con esta parte, que es, cuando nosotros lleguemos a una empresa, vamos a tratar de entender si fue su crecimiento por agregación, por consolidación o finalmente por integración. Bien, ese sería un poco bueno, la forma de crecimiento. Bien, lo demás lo vamos a pasar y nos vamos a entrar en este tema. ¿Estamos claros hasta acá más o menos? Vamos a cambiar de tema, nos queda pendiente el trabajito práctico de evoluciones de las organizaciones. Y la idea inicial de poder hacer todo este preámbulo de las evoluciones de la organización es para tratar de entender cómo han llegado hasta acá. O sea, hemos comprendido desde el momento, desde que se inicia el conocimiento, la transferencia de conocimiento, las herramientas, la forma organizativa de trabajo, hasta un poco la actualidad, llevándolo a cabo con un trabajo colaborativo que si cualquiera individualmente yo le hubiese pedido hacer una línea de tiempo, hubiesen demorado días. Cuando hicimos un trabajo colaborativo entre los 11, en apenas algunos minutos hemos tenido una línea de tiempo bastante completa. Entonces, fíjense cómo fue cambiando un poco la forma de trabajo y los resultados están, obviamente, explayados en esa línea de tiempo. Y después, como para cerrar el trabajo inicial de la evolución de las organizaciones, hay un trabajito práctico donde ustedes deben hacer una integración, que a su vez agrega una herramienta más que nos va a ayudar a presentar informes, nos va a ayudar a trabajar correctamente o a presentar informes correctamente dentro de la estructura orgánica, que es, en este caso, la aplicación de las normas APA, que podrían ser otras normas, podrían ser tipo paper, o sea, podríamos seguir cualquier especificación, pero la idea es hacerlo con un fin y tratando de seguir algún modelo. Bien, ¿estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, no. No. Por No, ahora por lo no. menos no. Bueno, cerramos el tema de la evolución de las organizaciones, lo vamos a ir trayendo eventualmente y vamos a ver cómo está conformado, o sea, salimos del entorno o de la evolución, salimos del tiempo, por así decirlo, y nos vamos a meter adentro de la empresa, de la forma de organizarse. ¿Bien? La definición del gobierno de la empresa, o de gobernar particularmente, dice, es la ciencia y el arte de conducir las actividades. Cuando hablamos de administración y dirección, estamos hablando de la función cuyo fin es la determinación de objetivos. Fíjense lo que dice, función de determinar los objetivos generales, crear el plan de dirección y organizar la estructura de la empresa, obviamente con el fin de cumplir esos objetivos. Por lo tanto, uno tiene que, es un poco lo que yo les dije en lo que le estaba tratando de mostrar, cuando uno entra, se hace de la información, o sea, determina los objetivos, luego crea un plan y luego adapta toda la estructura para poder
continuar con ese plan o llevarlo a cabo. Básicamente, esa es la función de administración. Y la función de dirección es el arte y la ciencia de mandar, yo lo cambiaría por ordenar, y controlar esfuerzo humano de forma que puedan alcanzarse los objetivos fijados de la empresa. Y esto de mandar, o mejor dicho, dar órdenes, ordenar y controlar, no es tan difícil si no estuviéramos hablando de que estamos tratando de controlar el esfuerzo humano. Yo digo, dominar las voluntades. Y eso es todo un arte, sinceramente. Es muy difícil dominar las voluntades de las personas. El por qué hacerlo. Siempre todos dicen por plata, pero llega un momento que la plata no es suficiente. Siempre tiene que haber alguna otra cuestión que necesite para poder motivar o para poder hacer dominar las voluntades. Yo creo que ahora vamos a ver algunas cuestiones que tiene que tener un líder, lo vamos a ver, no sé si ahora más adelante, pero vamos a ver la característica que uno tiene que cumplir para poder dominar el arte de conducir o de direccionar una empresa. No es una tarea sencilla. ¿Alguien tuvo experiencia en conducción de personal? ¿Le tocó esa tarea? No hablamos de una empresa específicamente, quizás de un... No, profe, tenía 19 años y estaba a cargo de un local de comida. Tenía 2 más nada más para mandar. ¿Y cómo se la No, era lo peor, era lo peor. Porque de entrada ya si te dicen maneja vos, te odian. Claro. Bueno, los jefes nunca fueron buenos. Sí, sí, sí. El primer error que uno puede tomar como cuando uno pasa la conducción es que todos lo quieren. Ese es lo primero que uno va a encontrar. Uno tiene que tener algunos aliados y otros van indefectiblemente va a estar en contra. Lo importante es poder manejar las cosas lo más claro posible. Entonces las responsabilidades ya no son una cuestión de uno a uno, sino son por falta de realización de una parte del proceso. Yo lo que trato de hacer para eliminar esos roces es decir, bueno, a ver, llegamos, en su caso, llegamos a la empresa, ustedes lo primero que hay que hacer es limpiar. Y lo escribimos, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, el primer día. El segundo día, donde lo limpiaron, che, acá decía que limpiar, entre los tres nos pusimos de acuerdo. Y empezar con eso, pero ya no es uno el que le dice, sino es el papel que le dice qué es lo que tiene que hacer. Bueno, es un poquito, ya lo vamos a ver con más en detalle, por ahí cuáles son los tips para poder tener una mejor conducción y no tener tantos problemas. Pero pensar que no vamos a tener problemas es una utopía. Vamos a tener problemas seguro, sobre todo en el nivel conducción. Si no, no vamos a estar haciendo bien nuestro trabajo, porque lamentablemente somos los polizontes. Bien. Las funciones que tiene el gobierno, las vamos a pasar rápidamente, no me voy a detener en alguna, pero fíjense, una de las funciones es de administración y dirección. Eso es lo que hace el gobierno de la empresa. Cuando hablamos de gobierno, hablamos de la gerencia, de la dirección de un hospital, de la dirección de una clínica o de una automotriz, un directorio. Estamos hablando de un intendente municipal, estamos hablando de un gobernador, estamos hablando del presidente, estamos hablando de un ministro dentro de su ministerio. O sea, estamos hablando de la función que tiene el que debe gobernar o debe conducir a ciertas voluntades para que se generen cosas, acciones que hagan que el plan se ejecute. ¿Bien? El plan que realizamos se ejecute para poder lograr los objetivos planteados. Por lo tanto, el gobierno de la empresa, una de las funciones que tiene es de administración y dirección, que es lo que hablamos recién, que tiene la necesidad o la coordinación, el planeamiento, el mando, la organización de todos los recursos y el control y la vigilancia. Otra de las funciones que tiene es de financiación, o sea, conseguir la guita, conseguir el capital y ver en qué se va a invertir esa plata. Bien, tratar de buscar lo que tenga mayor rendimiento debido a que es un recurso escaso. La técnica, o sea, cómo realizar, ejecutar la producción, realizar la parte de capacitación. Estamos orientados al
cómo se hace cada cosa. La parte de contabilidad, que básicamente, a diferencia de la financiación, es financiar es conseguir la plata. La contabilidad es ver en qué se gasta. De comercio, o sea, comprar y vender, y de seguridad y social, que vendría a ser la protección de las personas, la protección de los equipos, de todo lo que son recursos, y las relaciones humanas, o todo lo que es el cuidado de recursos humanos. Bien, y después tenemos que tener, bueno, las cualidades de un plan, de cómo tener un plan, son todos los planes que nosotros vayamos a generar como gobierno de una empresa o como ente conductor de una empresa. El plan tiene de una unidad, o sea, responde a un objetivo y tiene que ser claro ese objetivo. Tiene que tener continuidad, o sea, no podemos arrancar, frenar, después hoy el objetivo es ese, después pasa ahí media tinta. Tiene que ser flexible para poder adaptarse a cualquier cambio. Tiene que ser preciso, o sea, lo que yo vaya a medir de cuánto me acerco o me alejo del objetivo tiene que ser preciso. Y obviamente que tiene que ser practicable. Bien, cuando uno tiene un plan y el plan cumple con esos requisitos, tiene una gran ventaja que es fijar un propósito para todo el mundo. Entonces, a la hora de la toma de decisiones, cuando uno tiene un plan, es mucho más fácil decidir, es decir, si esto me acerca al objetivo o me aleja del objetivo, lo tomo o lo dejo. Tiene un efecto estabilizador, es porque el desenvolvimiento de la empresa va hacia un rumbo y a su vez sirve de medio coordinador de todas las voluntades dentro de la empresa con un fin común. Y después hay una serie de pasos de cómo se crea un plan que está bueno, pero yo le voy a nombrar las primeras tres. ¿Cómo se crea un plan? Una empresa, a la hora de... ¿Me vienen escuchando bien? ¿Se corta? Bien, No, bien. Ah, se sí, se escucha escucha. perfecto ahora, ingeniero. Perfecto, bien, continúo entonces. Cuando yo necesito crear un plan, lo primero que tengo que tener es el objetivo, ¿no es cierto? Si yo no tengo un objetivo, no un objetivo, a ver, 3.000 por minuto, no un objetivo de esa forma, sino lo que se llama un objetivo estratégico, es decir, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo quiero ser el número uno, yo quiero ser el número dos, yo quiero ganarle al competidor tal, yo quiero obtener una rentabilidad de tanta plata, yo quiero, o sea, un objetivo de ese tipo, ¿bien? Donde no hay una unidad específica, sino hay más algo que se desea en cantidad. Después vamos a llegar a una unidad o a un elemento de medición de ese objetivo. Pero por decir, no sé, un objetivo es ser, por ejemplo, uno de los objetivos que nosotros planteamos al momento de establecernos acá en Liampune, cuando yo me vine para acá, es decir, todo lo que tenga que estar metido, relacionado o involucrado en todo lo que sea salud dentro de todo el norte de Córdoba, inicialmente. Ese fue el objetivo. O sea, mi intención era, si hay algo que esté relacionado con la salud, tener algo que ver. ¿Bien? Entonces empezamos con un plan estratégico. ¿Cómo se genera un plan estratégico? Decir, bueno, a ver hacia dónde vamos a ir, y se empiezan a hacer un análisis. No sé si alguien escuchó alguna vez lo que es un análisis FODA. No, ¿Cómo por lo dijo menos de análisis mi FODA? parte no. ¿No? ¿Nadie? Un análisis No. FODA es un análisis, FODA quiere decir fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Uno empieza a estudiar a la organización, cuáles son sus fortalezas en todo tipo, desde cuestiones operativas, de cuestiones económicas, de cuestiones qué sé yo, de localización, de creatividad del producto vendido, del servicio prestado. O sea, cuáles son las fortalezas que tenemos y cuáles son las debilidades que tenemos. Eso se mira adentro de la empresa. Y después, relacionando la empresa con el medio, o sea, con todos los competidores, con la forma de trabajo, con el lugar de trabajo,
la infraestructura, con la localización y demás, vamos a determinar oportunidades y amenazas. Por ejemplo, el contexto económico actual es y la pandemia es una amenaza constante para todas las empresas. ¿Bien? Entonces yo analizo las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades. Analizo eso y empiezo a decir, bueno, a ver, ¿para qué lado voy a ir? Voy a tratar de mejorar en esta parte o gastar los pocos recursos escasos que tengo en cubrirme en esta debilidad o tratar de tapar esta amenaza o de aprovechar esta oportunidad o de utilizar esta fortaleza en esta amenaza para cubrirme, etcétera, etcétera. Entonces empieza a generar algunos planes estratégicos de cómo encarar la situación. Luego, una vez que terminemos el plan estratégico, que muchas veces arranca con un análisis del entorno externo que se llama, o sea, vemos toda la empresa relacionada con el entorno. Para eso existen varias herramientas, que no las vamos a ver en esta oportunidad, pero existen herramientas como la fuerza de Porter, análisis de escenarios múltiples, herramientas, bueno, el análisis DAFO, FODA, mejor dicho, la matriz de balance de fuerza. Existen toda una serie de herramientas que nos van a ayudar a realizar el plan estratégico. Una vez teniendo el plan estratégico y haber hecho un análisis del entorno externo, se hace un análisis del entorno interno, o sea, ya miramos adentro de la organización para ver cómo podemos combinar entre lo externo y lo interno para poder realizar una estrategia. Una vez obtenida la estrategia, ya un poco más desmenuzada y con quizás un análisis de escenarios múltiples, el análisis de escenarios múltiples, decir, bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si el dólar sube? ¿Qué pasa si el dólar se queda estable? ¿O qué pasa si el dólar cae? ¿Qué pasa si la pandemia continúa? ¿Si nos vuelven otra vez a fase 1? O sea, son toda una serie de escenarios y yo digo cómo voy a actuar o cómo me voy a mover en cada uno de esos escenarios. Y para eso ya se va a una cuestión del tipo táctica. Bien, cuando me voy a una planificación táctica, empiezo a decir, bueno, ¿cómo utilizo mis recursos para poder empezar a trabajar en función de esa estrategia? Bien, y finalmente ya lo llevo adelante a esa planificación táctica y me voy a una planificación operativa, donde ya voy marcando cronogramas día a día, objetivos intermedios. En el día de hoy tengo que llegar a este punto, tengo que lograr hacer esto. ¿Se entiende un poquito más o menos cómo es la creación de un plan desde el estratégico al operativo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, se entiende. Bien. Como le digo, hay una materia, o podríamos hacer una materia completa que es planificación estratégica, que es hermoso. Trabajar con la planificación estratégica a uno le abre la cabeza y la visión de los negocios impresionantemente, pero bueno, es una materia completa, ¿no? Vamos a limitarnos a nombrarla como Ahora la crear. industria. Sí, pero bueno, es planificación estratégica, como le digo, hay muchos libros también que hablan de planificación estratégica, cómo poder llevarlo con una planificación táctica y finalmente abordarlo con una planificación operativa. Y después tenemos planificaciones sistémicas, ecológicas, normativas, que ya son más específicas para un plan. Bueno, eso es lo que es la creación de un plan. Y luego ya entramos a la organización en sí, y vamos a hablar de que una organización cumple con 4 principios orgánicos. La definición del principio orgánico es el proceso de crear y mantener relaciones adecuadas entre funciones, los factores físicos y el personal. ¿Bien? O sea, las funciones, los factores físicos y el personal. Definiendo claramente autoridades, atribuciones, responsabilidades, a fin de poner en ejecución un plan. ¿Bien? Pero básicamente es tratar de mantener los principios orgánicos, relaciones con las funciones entre la persona y los factores físicos. Luego,
tenemos el segundo principio, que es el principio de la unidad de mando. O sea, el primer principio, el principio orgánico, como primer principio. El segundo principio es el principio de la unidad de mando, donde dice que esto viene de Fayol. Fayol fue una persona que se dedicó mucho a lo que es los temas de organización de organizaciones industriales, o trabajo en lo que son organigramas, trabajo... Perdón, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, 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 sí. profe. Bien, porque me aparece un cartel. Bien. Fayol dice que una sola persona debe dirigir las actividades a desarrollar para cada organismo. Eso es lo que decía o sostenía Fayol para poder mantener la unidad de mando. Y de ahí se desprende lo que es la cadena de mando, donde la cadena de mando se dice que el conocimiento del superior, o sea, el conocimiento del superior a quién se depende, o sea, yo de quién recibo órdenes y a quién lo debo mantener informado. Y lo otro es el conocimiento del subalterno a quién se les manda, o sea, a quién debe darle las órdenes y de quién debe recibir información. O sea, yo tengo que saber a quién mando y a quién respondo. Básicamente eso genera el principio de la unidad de mando. Bueno, ¿cómo se practica? Nombrando un solo jefe, exigiéndole que cumpla con sus funciones. ¿Cómo se viola? Pasando por alto a los superiores, evadiendo las propias responsabilidades o haciendo un uso exagerado de la autoridad. Si lo vemos en este cuadro, el principio de unidad de mando, A ordena a B, B ordena a C, C a D y así sucesivamente hasta G. ¿Bien? Y luego G le informa el resultado de la orden a F. O sea, por ejemplo, no sé, páseme el resultado de ventas del último mes. Bien, eso es una orden que le da F a G. Y G le devuelve la información. Y este F procesa y le devuelve una información procesada a E y así sucesivamente llega a A. El problema que tiene este tipo de organización es que, bueno, ya lo vamos a ver cuando veamos estructura, es que es difícil comunicarse entre F y P, por ejemplo. Lo que dice que en algunas cuestiones pueden comunicarse, pero no P le puede dar órdenes a F y F da órdenes a P. P solo recibe órdenes de O, y no de A, ni de L, ni de M, ni de N. P solo recibe órdenes de O y le devuelve información a O. ¿Bien? Y O así sucesivamente, y A genera el plan estratégico y solo lo que hace es bajar órdenes y recibir información. No recibe en principio O órdenes. sea, acá A es absoluto. No. Claro, acá vendría a ser A, vendría a ser la autoridad máxima, del cual se va a basar de toda la información, pero va a ser quien toma la decisión final. No quiere decir que él Claro. o sea, va a terminar siendo autoritario, ¿no? Porque va a bajar órdenes. Pero lo que no quiere decir que sea una autoridad sin consenso. No va a ser una esclavitud, por así decirlo, que se baja órdenes de tipo militar. En una primera instancia. Ya vamos a ver cuáles son las posibilidades que se brindan. Bueno, entonces dijimos, el primer principio era el principio orgánico, que es la relación adecuada entre la función y los factores físicos de la persona, el principio de unidad de mando, que seguía con la cadena de mando, y cómo se ejercía, y el tercer principio se llama principio de extensión del control, que dice que todo jefe, la aspiración de todo jefe, da a extender infinitamente el control del organismo a su cargo y se halla limitada por tres variables. Bien, por tres factores fundamentales, que es la cantidad de personal asignado a sus órdenes, la distancia que separa del mismo y el tiempo que puede dedicar a sus tareas. Por lo tanto, a ver si puedo dibujar, nosotros podemos decir que nosotros tenemos una especie de triángulo donde tenemos tiempo, distancia, ¿lo ven ahí lo que voy dibujando? Y cantidad de personas. ¿Bien? Sí. Según donde yo me vaya posicionando, si yo me posiciono acá,
tengo muchas cantidades de personas, perdón, tengo pocas cantidades de personas, para allá disminuye la cantidad de personas, le puedo dedicar menor tiempo o mayor distancia, perdón. Y si tengo mucha cantidad de personas, tengo que dedicarle mucho tiempo y tiene que estar a una distancia. O sea, hay una relación en la cual lo óptimo sería que yo tenga pocas personas, poca distancia y mucho tiempo. ¿Bien? Eso sería lo óptimo. Pero obviamente que yo me voy a ir moviendo dentro de este triángulo en una relación determinada. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a hacer un ejemplo, un examen presencial. ¿Bien? Un examen presencial. Y yo agarro y tengo un solo alumno y me le siento al lado. ¿Bien? Todo el examen. ¿Cómo es el tiempo? Que yo permanezco controlando la tarea. ¿Me siguieron? No entendí. O sea, el control de una actividad, se da por tres factores: el tiempo, la cantidad de personas y la distancia. Bien, la distancia física. Entonces yo le doy un ejemplo. ¿Cómo se creen que yo voy a estar controlando si tengo un solo alumno adentro del aula haciendo un examen, me le siento al lado todo el tiempo? Bien, ¿cómo son las variables? ¿Cantidad de personas? ¿Mucho o pocas? Poca. Y Pocas. poca. ¿Distancia? ¿Larga o corta? Corta. Corta. ¿Y el tiempo mucho o poco? Mucho. Y un mucho. Bien, Y mucho. bien. La otra, vamos a ir al otro extremo. Tengo un curso de 200 personas. Yo estoy en el despacho, por ejemplo, no sé, despacho de alumnos, y a su vez voy a ver qué es lo que están haciendo apenas arranque el examen, a la Se mitad está del por corta, examen, profe. sí, a la mitad del examen y cuando termine el examen. ¿Bien? Entonces ahí el control va a ser malo. Cortamos y volvemos a arrancar.